¿Cómo están? Qué gusto nos da que nos estés acompañando una vez más, que nos estés acompañando en este estudio que estamos haciendo de la palabra de Dios. El Señor sigue hablando en nuestros días a su iglesia y sigue hablando a las personas que habitamos en esta tierra. Sí, el Señor, a través de su creación, de todo lo que nuestros ojos pueden ver, nosotros como personas podemos darnos cuenta de que hay un ser supremo, sobrenatural, que ha creado todas estas cosas que nosotros podemos ver y que necesitamos para nuestra existencia en esta tierra. El Señor Dios, el Dios Todopoderoso que creó el cielo, la tierra, todo lo que hay en ella y debajo de ella, su nombre es Jesucristo. De este Dios es que yo te quiero seguir compartiendo en estas cápsulas informativas de lo que Él ha dejado escrito en su santa palabra para que tú y yo lo conozcamos por la revelación que el Espíritu Santo nos da en su bendita palabra para que nosotros sepamos cómo es Dios, cuáles son sus pensamientos para ti, para mí, cuál es su propósito, el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Porque yo quiero que sepas eso, que Dios tiene un propósito para ti. Sí, Él nos creó con un propósito. Él no hizo nada por accidente. Él no hizo nada en desorden. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, tiene un uso, tiene un propósito conforme al plan perfecto que Él ya ha definido para la humanidad, para su creación. En esta ocasión yo te voy a compartir una porción del Evangelio según San Mateo. Si quieres, si tienes tu Biblia ahí en tu casa, si tienes tu Biblia ahí en el celular, yo te voy a invitar que por favor me acompañes al Evangelio según San Mateo capítulo 26 y vamos a leer en esta ocasión del versículo 36 al 46. Dice la palabra del Señor, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Señor Jesucristo se estaba preparando para ir a la cruz del Calvario a tomar tu lugar y mi lugar como pecadores. ¿Sí? En este momento en que está escrito la palabra de Dios, o esta porción de la Escritura está hablando justamente de lo que Jesucristo hizo previo a que Él fuera arrestado para llevarlo ante el concilio y que fuera más tarde crucificado en esa cruz del Calvario. Él nos está enseñando a través de lo que Él hizo. ¿Qué es lo que nosotros como hijos de Dios, qué es lo que nosotros como su iglesia tenemos que hacer cuando estamos en una situación complicada, difícil, que somos rebasados como personas? Él siendo Dios, pero en este momento en su condición de hombre, porque siendo Dios vino y nació de una virgen por obra del Espíritu Santo, fue concebido ahí en el vientre de María. Él estaba como hombre en la tierra. Nunca dejó de ser Dios, pero también fue hombre. Entonces, este momento del que estamos leyendo, del que estamos meditando a la luz de la palabra de Dios, es cuando Jesucristo se estaba preparando porque Él iba a ser entregado.
él iba a ser llevado preso, iba a ser arrestado para que los religiosos de ese momento echaran mano de él y lo llevaran a la cruz del Calvario. Así estaba escrito, así está escrito en la palabra del Señor, y por eso es que sucedió de esa forma. Él sabía, él estaba consciente que era su misión, era el propósito por el cual estaba viniendo a esta tierra. Y él, como ser humano que era, entonces dice aquí la porción de la escritura que estamos leyendo, que estaba angustiado. Y en ese momento de tristeza y de angustia fue ahí, a ese monte que le llaman en la escritura el monte de Getsemaní, a fortalecerse en el espíritu. ¿Qué fue lo que hizo él para fortalecerse? Él sabía que era lo que tenía que hacer. Pero entonces, para que su espíritu estuviera fortalecido, su relación con Dios era tan profunda y tan perfecta que él sabía lo que tenía que hacer. Se fue a un lugar aparte con sus discípulos. ¿Para qué? Para buscar el rostro de Dios. En esta porción de la escritura el Señor se aparta a 3 de sus discípulos y les empieza a decir a ellos, no les dijo a los 12, no les dijo a los 12 que él estaba triste, que él estaba angustiado. Le dijo a 3, a Juan, a su hermano y al apóstol Pedro. Y les estaba diciendo esto porque estos 3 apóstoles seguramente, no está escrito en la palabra de Dios, pero seguramente eran sus íntimos, eran los más cercanos a él. ¿Sí? Entonces él les dijo, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar porque estoy triste, me siento realmente angustiado. ¿Sí? Entonces el Señor lo que nos está enseñando ahí son 2 cosas en esta parte de la escritura que estamos en este momento estudiando. Lo primero de ellos es que Él siendo el Hijo de Dios y conociendo a Dios Padre, Él sabía que lo que tenía que hacer era orar. Humillarse delante del Padre, humillarse. Dice la porción de la escritura que estamos leyendo que Él se postró, que su rostro fue llevado a tierra y postrándose, humillándose de esa manera, el Señor le estaba clamando al Padre diciéndole, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba triste, él estaba angustiado. Pero aún en esa circunstancia de tristeza y angustia, él le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, Padre, sino tu voluntad. Porque yo sé, le estaba diciendo con sus palabras, no literalmente como lo estamos leyendo, pero él le decía en lo que él estaba orando, le decía, yo sé a lo que he venido. Pero necesito que tú me fortalezcas, necesito que tú me des esa fuerza en mi espíritu para que yo pueda soportar todo esto que tengo que padecer. Y dice ahí la escritura que entonces él se adelantó y se postró en tierra y estuvo clamando al Señor, y entonces vino a donde estaba Pedro, a donde estaba Juan y su hermano, y les dijo, Pedro, de manera que no has podido acompañarme y clamar al Padre para que Él me fortalezca y me quite esta tristeza y esta angustia. Es lo que les estaba diciendo. Y el Señor le dice enseguida, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oh Dios, qué tremendo es lo que nos estás diciendo, Padre. ¿Sí? Muchas de las veces en nuestro pensamiento y en nuestros deseos está el hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo estaba reconociendo que justamente lo que Él estaba haciendo era lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Todos los días lo que tenemos que hacer es que humillarnos, buscar el rostro de Dios. Buscar la fortaleza ahí a los pies del Señor, orando y clamando para que nuestro espíritu sea aún sobre nuestra carne, que no nos movamos, que no tomemos las decisiones conforme a lo que nuestra carne nos guía, nos lleva, sino que el espíritu, nuestro espíritu esté conectado con su Espíritu Santo, y entonces hagamos lo que Dios ha determinado, que hagamos la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo les dice entonces aquí en esta porción de la Escritura que Él regresó una segunda vez a seguir clamando al Padre. Una segunda vez.
Con una vez no fue suficiente. Él aún no tenía, no dice aquí la Escritura qué era lo que él estaba pensando o estaba sintiendo, pero seguramente él aún no tenía esa paz que él necesitaba para vivir lo que tenía que vivir más adelante, ir a la cruz del Calvario. Y entonces regresa otra vez y clama al Señor. Dice aquí la porción de la Escritura que le dice al Señor: Señor, si es posible que pase de mí esta copa sin que la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vino otra vez, por segunda vez ahí con los apóstoles, con ellos tres, y los encontró durmiendo, porque sus sueños estaban cargados de sueño, dice la palabra de Dios. Vino una tercera vez ahí donde estaban los apóstoles, los tres que él había invitado para que lo acompañasen, y les dice: descansad y dormid, porque el tiempo ha llegado. En ese momento el Señor Jesucristo estaba listo. Estaba listo para vivir, para experimentar aquello que Él tuvo que padecer por tus pecados y mis pecados. Fue humillado, fue maltratado y fue llevado a una cruz del Calvario para que ahí muriera por tus pecados y mis pecados. Él, a través de esta porción de la Escritura, nos está enseñando a nosotros como iglesia lo que tenemos que hacer. Sin importar si tú estás angustiado, si estás triste, si te sientes desesperado o piensas que ya no puedes seguir adelante, o estás padeciendo una enfermedad en la cual los médicos te han dicho que no hay cura, yo quiero decirte que a través de esta porción de la Escritura el Señor nos está hablando y nos está diciendo: a veces tú tienes que vivir, experimentar ese tipo de situaciones para que tú entiendas, ¿sí?, en cada situación, en cada momento, que tienes que venir a buscar mi rostro. Y también para que entiendas que es la voluntad del Padre, para que entendamos que es la voluntad del Padre la que va a prevalecer, ¿sí? Lo que yo puedo decirte en este día que te estoy compartiendo esta porción de la Escritura es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No importa, así como el Señor estaba angustiado, estaba triste porque Él sabía lo que iba a vivir, lo que iba a experimentar en su carne. No importa que nosotros también estemos angustiados o tristes o las emociones o los sentimientos que tengamos. Lo que no debemos de perder de vista jamás es que el Señor está en control, y eso que el Señor nos está llevando, permitiendo que experimentemos, aún que sea doloroso para nosotros, aún que nos ponga tristes, que estemos en un estado de angustia, el Señor tiene un propósito. Y entonces nosotros tenemos que decirle siempre al Señor: Señor, ¿cuál es el propósito de esto que estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito de esto que estoy experimentando? Yo quiero conocer cuál es tu voluntad. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Yo quiero ser sensible, díselo tú cada vez que estés viviendo una situación que sientes que no puedes sobrellevarla. Tú solo dile al Señor: Señor, ayúdame a vivir esto que estoy experimentando, y ayúdame también a entender cuál es tu voluntad. Señor, tu voluntad es agradable y perfecta, y hay cosas que nosotros no vamos a entender, solo aquellas que tú nos quieras revelar. Lo que yo te pido, Señor, en esta mañana, en este día, es que tú, Señor, fortalezcas nuestro espíritu, así como lo hiciste con el Señor Jesús, que fortaleciste su espíritu de tal manera que Él estuvo listo, preparado para cuando experimentó ese maltrato por nuestros pecados previamente a ser llevado a la cruz del Calvario. Tú que nos estás acompañando, tú que nos estás siguiendo, yo quiero invitarte que tú abras tu corazón. Que tú abras tu corazón al Señor y le digas: Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero conocer tu voluntad para mi vida. Yo quiero que tu Espíritu Santo me fortalezca, así como fortaleciste al Señor Jesucristo para vivir, cumplir ese propósito por el cual vino a esta tierra. Yo quiero conocer ese propósito que tú tienes para mi vida, Señor. Yo no me quiero perder. Quiero estar contigo por la eternidad. Quiero tener vida. Y ahora yo entiendo, díselo, ahora yo entiendo que esa vida está en Jesucristo. Sí, hermano. Sí, amigo que nos escuchas,
La vida está en Jesús. Y solo hasta que tú tengas a Jesucristo en tu corazón, Él va a darte esa vida nueva y abundante. Recíbelo en tu corazón. Declara con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo ha levantado de entre los muertos y que ahora está sentado en su trono. Gracias por acompañarnos. Si tú estás interesado en recibir alimentación, que se te guíe cómo leer la Escritura, yo quiero decirte que tenemos grupos familiares en línea en el cual nos reunimos personas vía telefónica, vía WhatsApp, vía Zoom, para que nosotros estemos escudriñando juntamente todos los que estamos ahí reunidos la palabra de Dios y estaremos orando también por tus necesidades. Nuestros contactos están en esta página. Búscanos y con todo gusto te acompañaremos en ese investigar, en ese escudriñar la palabra de Dios. Hasta luego.